noche le toca el primer turno a la periodista Catherine Mendoza Quintana del medio Cusco Post de la ciudad del Cusco. Adelante, Catherine. Muy buenos días, buenas noches, perdón, candidato Pedro Castillo. Mi nombre es Catherine Mendoza, yo estudié en la Universidad de Cusco. Muy agradecida por haber aceptado esta invitación. Bueno, se le ha escuchado decir durante toda su campaña una frase muy recurrente, la que es palabra de maestro. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole qué significa la palabra de maestro. Gracias, Catherine. Primero saludar a la región del Cusco y a la Macro Sur. Yo creo que hablar del maestro es en un escenario de crisis política, social, económica, una crisis de valores. Es el momento de no solamente de revalorar el trabajo del maestro, que está totalmente ignorado por nuestro gobierno de turno, sino también hablar del maestro, aquella persona que ha encarnado y que tiene un compromiso con el pueblo, con la formación de muchas generaciones, y es acercar cada vez más al maestro, no solamente al padre de familia, sino a la comunidad y al corazón mismo de los niños. Que volvamos a tener confianza en nosotros mismos y que seamos los maestros que siempre ya no estemos con la cerviz volteada, que seamos los maestros que tenemos que aprender no solamente ser maestro cuando timbra la campanilla de la institución educativa a la entrada o ingreso del aula, sino que tenemos que ir más allá, a ver la realidad del país, a ver la realidad de nuestras escuelas, de nuestros niños, cómo están nuestros niños, cómo están nuestros padres de familia, y trasladarlos a las autoridades, trasladarlos al gobierno, juntamente con la comunidad. Nosotros, a mucha honra, aparte de ser maestros, somos ronderos en la comunidad, venimos de ese espacio, somos campesinos, labramos la chacra junto con nuestros niños y también somos luchadores sociales los maestros, y por eso queremos revertir a la escuela, que vuelvan los valores a la escuela, los valores a la familia, que nos devuelvan no solamente la dignidad, sino también recuperar, por ejemplo, aquellas asignaturas que nos han quitado, que hoy nos hacen falta mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que seamos reflexivos y aprendamos a recuperar a toda la sociedad en su conjunto, con la finalidad de que sepamos diferenciar qué cosas son servicios y qué cosas son derechos, como en el Perú está contemplada la educación como un servicio, y eso lo dice la misma constitución política del país, ¿no? Ok, muy bien. Candidato, usted también ha propuesto establecer una asamblea constituyente. ¿No cree que esto, más bien, en vez de agilizar los procesos en el país, tal vez los complicaría más? La Asamblea Nacional Constituyente no va a estar constituida como siempre se han hecho en los procesos de elaboraciones de las constituciones anteriores. Creemos importante que con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente habrán terminado los conflictos sociales en el Perú. Es decir, trasladar las plataformas de lucha, trasladar las exigencias y las necesidades de los sectores más vulnerables del país a esta Asamblea Nacional Constituyente. Creemos importante que de estos sectores que son ignorados por los gobiernos, los agricultores, los maestros, los médicos que salen en huelga en plena pandemia, tienen que ser escuchados. Pero el 60% de esta Asamblea Nacional Constituyente debe constituirla el mismo pueblo, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente con participación popular, y el 40% la deben constituir los constitucionalistas, valga la redundancia, y los entendidos en la materia y los políticos que tenemos en el país. Usted habla de asamblea constituyente, que es un modelo que también tienen otros países. En Latinoamérica hay bastante corriente de izquierda que se está imponiendo. Tenemos a Venezuela, para empezar, tenemos a Bolivia, tenemos a Argentina, ahora Ecuador ya está consolidando un gobierno de izquierda. En su partido, el líder de su partido también es un militante de izquierda, ya confeso, el señor Vladimir Cerrón. En todo caso, ¿qué nos garantizaría que de usted llegar al poder
Vladimir Cerrón no interferiría en su gestión como gobernador del país. Eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo, cuando se le da una carta en blanco en una mesa de sufragio y al final hace lo que quieren los individuos. Eso no va a pasar con nosotros. Acá no va a gobernar Pedro Castillo ni Vladimir Cerrón, ni solamente Perú Libre. Este escenario nos va a permitir trasladar el poder al pueblo. Basta ya de preferencias, basta de individuos, basta de intereses personales y de grupos y de partidarios. Por algo se llama Perú Libre y por algo su símbolo es el lápiz. Un lápiz que significa cultura, que significa educación, que significa el revalorar a la sociedad en su conjunto. Acá garantizamos un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Como educador, para usted, ¿qué tan importante es que el pueblo esté educado? Un pueblo educado dicen que no lo engaña a nadie. ¿Qué tan importante es para usted que realmente los niños, los adolescentes, los jóvenes tengan la educación suficiente para poder votar este 11 de abril, ya que todo el año pasado la educación ha sido totalmente precaria en nuestro país? Si algo hay que recuperar o resaltar de esta pandemia, es saber ser conscientes y decir que esta pandemia ha desnudado de cuerpo entero la precariedad del Estado frente al pueblo. Por eso es que nosotros estamos priorizando la educación. Si se hubiese declarado la educación hace 20, 30 años atrás, no tuviéramos un pueblo del nivel cultural y educativo que tenemos ahora. Por eso no podemos esperar que de aquí a 15, 20 años vuelva a tener esta misma historia nuestra patria querida. Recuperémosla al país a través de la educación y esa es nuestra bandera por la cual venimos, porque no solamente vamos a erradicar el analfabetismo, la desigualdad en la infraestructura, valorar al maestro, sino que la educación tenemos que hacer entender al pueblo que esta es una tarea compartida. Última pregunta, Catherine. Ok. En todo caso, ¿usted culparía a gobiernos anteriores que no han tomado la educación como prioridad de que en estas elecciones se pueda elegir de repente a un gobierno que totalmente haga daño al país? Lo han hecho daño y la seguirán haciendo daño toda vez de que no encarna la necesidad grande de salir del subdesarrollo si no se considera la educación. Por eso es que en la primera constitución del pueblo que va a gestar a partir del 11 de abril, marcando el lápiz, y a través de esta Asamblea Nacional Constituyente, habremos considerado la educación ya no como un servicio, para estar haciendo actos de discriminación, cachuleando con la educación, olvidando a los sectores más vulnerables, sino que tenemos que considerar la educación como un derecho fundamental. Y declararla como un derecho fundamental significa darle su verdadero presupuesto, no menor del 10% del PBI al sector. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Gracias. Ahora